Mensaje del Santo Padre Francisco para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 2020. 27 de septiembre de 2020. Lectura dramatizada. Como Jesucristo, obligados a huir. Acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. A principios de año, en mi discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, señalé entre los retos del mundo contemporáneo el drama de los desplazados internos, las fricciones y las emergencias humanitarias, agravadas por las perturbaciones del clima, aumentan el número de desplazados y repercuten sobre personas que ya viven en un estado de pobreza extrema. Muchos países golpeados por estas situaciones carecen de estructuras adecuadas que permitan hacer frente a las necesidades de los desplazados. La sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral ha publicado las Orientaciones Pastorales sobre Desplazados Internos, un documento que desea inspirar y animar las acciones pastorales de la Iglesia en este ámbito concreto. Por ello, decidí dedicar este mensaje al drama de los desplazados internos, un drama a menudo invisible y que la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19 ha agravado. De hecho, esta crisis, debido a su intensidad, gravedad y extensión geográfica, ha empañado muchas otras emergencias humanitarias que afligen a millones de personas, relegando iniciativas y ayudas internacionales esenciales y urgentes para salvar vidas a un segundo plano en las agendas políticas nacionales. Pero este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. A la luz de los trágicos acontecimientos que han caracterizado el año 2020, extiendo este mensaje dedicado a los desplazados internos a todos los que han experimentado y siguen aún hoy viviendo situaciones de precariedad, de abandono, de marginación y de rechazo a causa del COVID-19. Quisiera comenzar refiriéndome a la escena que inspiró al Papa Pío XII en la redacción de la Constitución Apostólica Exsul Familia del 1 de agosto de 1952. En la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó junto a sus padres la trágica condición de desplazado y refugiado, marcada por el miedo, la incertidumbre y las incomodidades. Mateo 2 del 13 al 15, 19 al 23. Lamentablemente, en nuestros días, millones de familias pueden reconocerse en esta triste realidad. Casi cada día, la televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que huyen del hambre, de la guerra y de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y para sus familias. Jesús está presente en cada uno de ellos, obligado, como en tiempos de Herodes, a huir para salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo,
forastero y encarcelado, que nos interpela. Mateo 25, de 31 a 46. Si lo reconocemos, seremos nosotros quienes le agradeceremos el haberlo conocido, amado y servido. Los desplazados internos nos ofrecen esta oportunidad de encuentro con el Señor, incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo, con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra lengua. Se trata de un reto pastoral al que estamos llamados a responder con los 4 verbos que señalé en el mensaje para esta misma jornada en 2018. Acoger, proteger, promover e integrar. A estos 4 quisiera añadir ahora otras 6 parejas de verbos que se corresponden a acciones muy concretas, vinculadas entre sí en una relación de causa-efecto. Es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso necesario hacia la comprensión del otro. Lo enseña Jesús mismo en el episodio de los discípulos de Emaús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Lucas 24, del 15 al 16. Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. Pero no son números, sino personas. Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento a causa de la pandemia es un elemento constante en la vida de los desplazados. Hay que hacerse prójimo para servir. Parece algo obvio, pero a menudo no lo es. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Lucas 10, del 33 a 34. Los miedos y los prejuicios, tantos prejuicios, nos hacen mantener las distancias con otras personas y a menudo nos impiden acercarnos como prójimos y servirles con amor. Acercarse al prójimo significa, a menudo, estar dispuestos a correr riesgos, como nos han enseñado tantos médicos y personal sanitario en los últimos meses. Este estar cerca para servir va más allá del estricto sentido del deber. El ejemplo más grande nos lo dejó Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos. Se quitó el manto, se arrodilló y se ensució las manos. Juan 13, del 1 al 15. Para reconciliarse se requiere escuchar. Nos lo enseña Dios mismo, que quiso escuchar el gemido de la humanidad con oídos humanos, enviando a su Hijo al mundo. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Juan 3, del 16 al 17. El amor, el que reconcilia y salva, empieza por una escucha activa. En el mundo de hoy se multiplican los mensajes, pero se está perdiendo la capacidad de escuchar. Solo a través de una escucha humilde y atenta
podremos llegar a reconciliarnos de verdad. Durante el 2020, el silencio se apoderó por semanas enteras de nuestras calles. Un silencio dramático e inquietante que, sin embargo, nos dio la oportunidad de escuchar el grito de los más vulnerables, de los desplazados y de nuestro planeta gravemente enfermo. Y gracias a esta escucha, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el prójimo, con tantos descartados, con nosotros mismos y con Dios, que nunca se cansa de ofrecernos su misericordia. Para crecer hay que compartir. Para la primera comunidad cristiana, la acción de compartir era uno de sus pilares fundamentales. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Hechos 4:32. Dios no quiso que los recursos de nuestro planeta beneficiaran únicamente a unos pocos. No, el Señor no quiso esto. Tenemos que aprender a compartir para crecer juntos sin dejar fuera a nadie. La pandemia nos ha recordado que todos estamos en el mismo barco. Darnos cuenta de que tenemos las mismas preocupaciones y temores comunes nos ha demostrado una vez más que nadie se salva solo. Para crecer realmente, debemos crecer juntos, compartiendo lo que tenemos. Como ese muchacho que le ofreció a Jesús 5 panes de cebada y 2 peces, y fueron suficientes para 5.000 personas. Juan 6, del 1 al 15. Se necesita involucrar para promover. Así hizo Jesús con la mujer samaritana. Juan 4, del 1 al 30. El Señor se acercó, la escuchó, habló a su corazón para después guiarla hacia la verdad y transformarla en anunciadora de la buena nueva. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Versículo 29. A veces el impulso de servir a los demás nos impide ver sus riquezas. Si queremos realmente promover a las personas a quienes ofrecemos asistencia, tenemos que involucrarlas y hacerlas protagonistas de su propio rescate. La pandemia nos ha recordado cuán esencial es la corresponsabilidad y que solo con la colaboración de todos, incluso de las categorías a menudo subestimadas, es posible encarar la crisis. Debemos motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. Es indispensable colaborar para construir. Esto es lo que el apóstol San Pablo recomienda a la comunidad de Corinto. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Primera de Colosenses 1:10. La construcción del reino de Dios es un compromiso común de todos los cristianos. Y por eso se requiere que aprendamos a colaborar sin dejarnos tentar por los celos, las discordias y las divisiones. Y en el actual contexto es necesario reiterar que este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas.
para preservar la casa común y hacer todo lo posible para que se parezca cada vez más al plan original de Dios, debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional, la solidaridad global y el compromiso local sin dejar fuera a nadie. Quisiera concluir con una oración sugerida por el ejemplo de San José, de manera especial cuando se vio obligado a huir a Egipto para salvar al niño. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza y el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén. Roma, San Juan de Letrán, 13 de mayo de 2020. Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Fátima.